Bueno, aquí continuamos con este ejercicio de testificación de dominio sobre el marco normativo de anexos 30, 31 y 32 de la resolución miscelánea fiscal. Nos habíamos quedado en la página 114 del Código Fiscal de la Federación y, y vamos a buscar la siguiente palabra, ¿no? Entonces, a manera de resumen, pues hemos estado viendo que necesitamos llevar nuestros controles volumétricos y nuestros equipos de medición tienen que estar instalados, o sea, presentes y con sus debidos mantenimientos, ¿verdad? Para que puedan estos medir. Porque como todo en la vida, pues por su uso se va desgastando, ¿no? Entonces hay que llevarlo a un punto en el que mida constantemente siempre, ¿no? Hay normas para eso, más adelante se van a ver. Entonces seguimos buscando la palabra volumen, es el inciso D. Inciso D, existe una diferencia de más del 0.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de 1% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos. Entonces es 0.5 para hidrocarburos y petrolíferos líquidos y 1% para hidrocarburos y petrolíferos gaseosos. O sea, no debe de haber una diferencia. ¿Entre qué? Pues entre lo que compras y lo que vendes y lo que tienes almacenado, ¿no? Más adelante va a haber una fórmula que obviamente es, tú no puedes vender más de la suma de lo que tienes almacenado más lo que has comprado, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver esta fórmula, pero es una fórmula muy sencilla, o sea, se aplica para todo tipo de almacenes, así sea tiendas de abarrote, supermercados, frutas, fruterías, si tú compras piñas enlatadas, ¿no? O sea, ¿cómo que has vendido 1000 latas de piña, pero tienes facturas por 50 latas y en almacenes tienes 20? No checa, hay una inconsistencia ahí. Y por el número que es, se puede sacar un porcentaje de diferencia, obviamente. Aquí lo mismo, cuando haya diferencias mayores a 0.5%, pues nos podemos hacer merecedores a una multa, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, por eso hay que tener bien balanceados, bien calibrados nuestros equipos de medición, ¿no? Y más adelante existen unas formas lo vamos a ver, porque hay ajustes que se pueden hacer por temperatura, porque a veces eso es lo que hace que nos salgamos del 0.5, ¿no? O del 1% en los gaseosos, ¿no? Ahí vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Entonces, 1% en el caso de los gaseosos en el volumen final de un mes de calendario, obtenido de sumar al volumen inicial en dicho periodo las recepciones de periodo y restar las entregas de producto de acuerdo con los controles volumétricos en el mes revisado con respecto al registro de volumen final del tanque medido por cada producto de cada instalación, de acuerdo al reporte de información a que se refiere el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código. Entonces, hay que tener cuidado con este 0.5 y 1%. Algunos me dicen, de los que he platicado de este tema, me dicen es muy poco, no se cumple, sí está muy reducido, pero con el tema de las compensaciones por presión, por temperatura, por autojarreos, por teniéndolo bien todos esos procesos, he visto que sí se puede lograr, ¿no? También esto meteorológicamente se sabe que, como por ejemplo voy a dar un caso para las normas, la norma 05 para dispensarios,
permite una variación de más o menos 100 mililitros por cada 20 litros. Es es más o menos el 1%, ¿no? Entonces, 100 mililitros, es muchísimo, ¿no? Y sabiendo que tienen esa ventana válida en la que no les pueden hacer nada, muchos calibran al límite de esa, de esa ventana, ¿no? Bueno, aquí pues la recomendación es, pues no, ya calibra al cero virtual, al cero error, a lo más cercano a cero error, que es como mandan las mejores prácticas de calibración. Ya ¿por qué? Porque teniendo todo a cero, aún así vamos a ver si al final caemos dentro de este punto 5, pero si ya empezamos con calibrando al límite válido para, no sé, a lo mejor generar una ganancia extra, pues no nos van a dar los números. Eso, muchos dicen, es que la ley me lo permite, si llega Profeco y estoy 99 mililitros arriba, perfectamente, o abajo, no, no me puedo hacer nada porque la norma dice arriba de 100. Pero, o sea, es muy peligroso, ¿no? Además de que es muy peligroso, y éticamente a lo mejor no es lo correcto, puede ser que ahora sí que te salgas de este punto 5, ¿no? Entonces necesitamos cuidarlo, ¿no? Entonces, no sé si habíamos terminado de leer este párrafo, creo que no. Las recepciones y productos a restar, las entregas de producto de acuerdo con los controles volumétricos en el mes revisado con respecto al registro de volumen final del tanque medido por cada producto de cada instalación de acuerdo al reporte de información a que se refiere el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código. Entonces, sí, aquí hace una precisión importante que más adelante se va a ver, que es obviamente todo este control volumétrico se tiene que hacer por producto. En el caso de estaciones, que es el que más conozco, pues hay 3 productos, Diesel, Magna y Premium en el caso de Pemex, y en el caso de las petroleras, pues ellos les han puesto otros nombres, pero básicamente es combustible de más alto octanaje y combustible de menor octanaje. Se debe de llevar el control volumétrico por cada producto. Ok. Vamos a ver, seguramente también tiene que ver el inciso E, tratándose de adquisiciones de hidrocarburos o petrolíferos. Los litros de estos productos, de acuerdo con los registros de recepción de los controles volumétricos, excedan en más del 0.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos, o de 1% tratándose de hidrocarburos o petrolíferos gaseosos de los que haya adquirido de acuerdo con los litros amparados en los comprobantes fiscales de la compra y que reúna requisitos fiscales o pedimentos de importación del hidrocarburo o petrolífero en un mes de calendario, ¿no? Entonces, tanto lo volumétrico o metrológico, es decir, lo medido, como lo explicitado en las facturas, todo debe coincidir, ¿no? Cuando yo voy a comprar combustible me entregan un volumen, eso se puede medir, eso va a estar vigilado. Pero también me entregan una factura en donde viene un volumen, un precio y un total, eso también va a estar vigilado, ¿no? El tema de las facturas fiscales, lo que ahí se exprese, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Inciso F, se dé cualquiera de los siguientes supuestos tratándose de ventas en un mes de calendario. Los litros de hidrocarburos o petrolíferos, de acuerdo con los registros de entrega de controles volumétricos, excedan más del 0.5 tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de 1% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos, de los que haya vendido de acuerdo con los litros amparados en el comprobante fiscal de la venta y que reúnan requisitos fiscales. Esos son los que van a poder generar estas inconsistencias, ¿no? Para que te visiten, ¿no? O sea, y para que posiblemente
Eso lo va a determinar el SAT en su momento. Te multen, te inflijan una multa por este comportamiento, ¿no? Posiblemente ahorita como va empezando sean llamadas de atención, pero si se incurre numerosas veces en este comportamiento, pues yo creo que ya van a empezar las deudas, ¿no? O a pagar impuestos, no sé, qué es lo que más tienen controlado el SAT, ¿no? Impuestos sobre esas excedentes, ¿no? Impuestos fuertes. Los litros de los hidrocarburos o petrolíferos, de acuerdo con los registros de entrega de los controles volumétricos, excedan en más del 0.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de 1% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos, de los que haya recibido de acuerdo con los litros amparados en el comprobante fiscal de la compra y que reúnan requisitos fiscales o importado de acuerdo con los pedimentos de importación, considerando la capacidad útil de los tanques y las existencias de acuerdo con los controles volumétricos, ¿no? Suena un poco repetitivo, pero así tiene que ser esto. Los litros de los hidrocarburos o petrolíferos de acuerdo con los registros de recepción de controles volumétricos excedan en más de 0.5% tratándose de hidrocarburos o petrolíferos líquidos o de 1% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos, de los que haya vendido, es que esta es la clave, aquí dice vendido, aquí dice recibido, y aquí dice vendido también, amparados en un comprobante fiscal, y aquí habla de las existencias, ¿no? Entonces hay que checar bien estas palabras porque es posible que aquí esté la diferencia, ¿no? Entonces, que lo pudieron haber explicado en un párrafo, sí, pero lo quisieron segmentar para que digan en ventas, en existencias, en compras, en la factura, en los tanques y en todo. Ahí vamos a checar en todo, ¿no? En todo lugar donde haya una factura o donde haya una medición, ¿no? Una entrega, debe haber una medición y esa medición la voy a cotejar con la otra medición a la entrada o respectivamente a la salida, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado aquí, hayan vendido de acuerdo con los litros amparados, en el comprobante fiscal de la venta y que reúnan requisitos fiscales considerando la capacidad útil de los tanques y las existencias de acuerdo con los controles volumétricos. Para efecto de esta fracción se entenderá por capacidad útil del tanque y la susceptible de ser extraída considerando el volumen mínimo de operación del tanque y por instalación a la estación de servicio, bodega de expendio, planta de distribución o cualquier otra ubicación en la que se encuentren los tanques. La determinación presuntiva a que se refiere este artículo procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar, ¿no? Esa es la advertencia, ¿no? Obviamente, pues, ¿de qué va a servir que te digan, debes tener todo bien? Y si no tengo todo bien, no, pues no pasa nada. Pues nadie va a hacer nada, ¿no? Entonces, si ya empiezan a hablar de multas, de sanciones, si ya es el temor al castigo el que nos hace movernos a tener todo bien, ¿no? Esa es una naturaleza normal y común de las normas, ¿no? Cumple, si no, pues no te doy la certificación, o si no hay una multa, o si cualquier cosa, ¿no? Entonces terminamos este artículo 55, voy a seguir buscando la palabra volumétrico. Registros de volumen, este sí aplica. Y es el artículo 56. Pues me parece que es el que es el en el que nos habíamos quedado. Entonces, tenemos que leer este 56, dice, para los efectos de la determinación presuntiva que se refiere al artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los cuales proceda
el pago de contribuciones para el ejercicio de que se trate indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos. Es decir, ven que para los coches se dice 50,000 kilómetros o 6 meses o un año, lo que llegue primero. Entonces, lo que llegue primero, si llegaron primero 6 meses, pues lo llevas. Si lo que llegó primero fue los 20,000 kilómetros, pues lo llevas, ¿no? Aquí, pues, tú vas a reportar tu contabilidad al SAT, que son tus ganancias que tú estás reportando. Pero en los controles volumétricos viene una información que en teoría debería ser la misma que la que reportas y facturas. Ahora, si no es la misma, el SAT va a decir, pues la que resulte mejor para mí, con esa te voy a llevar tu contabilidad y con esa te voy a calcular los impuestos que me debes. Entonces, hay que tener cuidado porque pues sobre eso nos van a calcular los impuestos, ¿no? Sobre lo que reportemos, sobre lo que midamos y reportamos, ¿no? Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente, tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio correspondiente a cualquier contribución, sea del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones que en su caso hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación. A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales cuando tengan relación de negocios con el contribuyente, con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, utilizando medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase, considerando los ingresos y el valor de los actos o actividades comprobados de conformidad con la fracción décima del artículo 42 de este código, para lo cual se sumará el monto diario que representen en el periodo verificado o según corresponda y se dividirá entre el número de total de días verificados. El resultado así obtenido será el promedio diario de ingresos brutos o del valor de los actos o actividades respectivamente, que se multiplicará por el número de días que comprenda el periodo o ejercicio sujeto a revisión para la determinación presuntiva a que se refiere este artículo. Pues básicamente son los mecanismos que utilizará el SAT pues para determinar ese excedente que no se pudo explicar. El SAT va a entender presuntivamente que fue una ganancia tuya y pues de eso tienes que pagar impuestos, ¿no? Entonces, por eso hay que tenerlo todo correcto, esa es la recomendación, ¿no? Este es el lineamiento a seguir. 7 romano, para efectos del artículo 55, fracción séptima de este código, tratándose de gasolinas, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, cuando las instalaciones se ubiquen en zonas metropolitanas y cuenten con un número de mangueras igual o mayor a 24, para determinar los ingresos, valor de actos o litros enajenados en un mes de cada instalación, se multiplicará por 15 la capacidad de los tanques. Para tales efectos se considerará la capacidad del tanque es de 50,000 litros. Cuando las instalaciones se ubiquen en zonas metropolitanas y cuenten con un número de mangueras igual o mayor a 9, pero menor de 24, para determinar los ingresos, valor de actos o litros enajenados en un mes de cada instalación, se multiplicará por 12 la capacidad de los tanques. Para tales efectos se considerará que la capacidad del tanque es de 50,000 litros. ¿Ok? Y número 3, cuando las instalaciones se ubiquen en zonas metropolitanas y cuenten con un número de mangueras igual o menor a 8 para determinar los ingresos, valor de actos o litros enajenados, en un mes de cada instalación se multiplicará por 9 la capacidad de los tanques. Para tales efectos se considerará que la capacidad del tanque es de 50,000 litros. 4. Cuando las instalaciones se ubiquen fuera de zonas metropolitanas
Para determinar los ingresos, valor de actos o litros enajenados en un mes de cada instalación, se multiplicará por 6 la capacidad de los tanques. Para tales efectos se considerará que la capacidad del tanque es de 50,000 litros. Entonces, son las medidas presuntivas que hace el SAT para determinar los ingresos, ¿no? En caso de cualquier omisión. Entonces, se van a ir a un número muy alto. Quién sabe si se venda realmente eso, quizás no, quizás se venda más, no creo, está muy alto lo que están poniendo aquí, ¿no? Tratándose de distribución de gas licuado de petróleo, inciso B. A ver, vamos a detenerle aquí y ahorita continuamos.